Por favor, ahí la persona que está permitiendo ingresar a la sala me indica cuando ya estemos listos. Estamos listos, ya están admitidos todos los participantes. Perfecto. Entonces, bueno, creo que podemos dar inicio. Voy a hacer una presentación de la conferencia que vamos a tener a continuación. Vamos a tener una presentación de la doctora Gelda Morales. La doctora Gelda Morales es bióloga de la Universidad del Valle en Guatemala. También pues ella tiene una especialidad en manejo de plagas, la cual obtuvo acá en el CATI, en Costa Rica, por medio de una maestría, y realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Michigan, en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La doctora Gelda Morales, desde 1999, trabaja en el Colegio de la Frontera Sur. El Colegio de la Frontera Sur es un centro de investigación y de posgrados de México. Se encuentra en el sur de México. Y bueno, Gelda trabaja ahí desde, como les decía, desde el 99. Y bueno, sus áreas de interés en investigación tienen que ver con entender todos los mecanismos ecológicos que explican las diferencias en poblaciones de insectos, herbívoros, en huertos urbanos, para promover estrategias para la prevención en general de plagas. Además, Gelda pues se interesa en entender todos los procesos ecológicos en los agroecosistemas, ¿verdad? Tanto esto a nivel de parcela como a nivel más macro, a nivel de paisaje. Con un equipo multidisciplinario, documenta desde hace unos años todos los factores que facilitan el proceso de masificación de la agroecología y de los sistemas alimentarios sustentables. La doctora también coordina, colabora con un grupo de consumo de comida sana, limpia y justa. Y es parte de la comisión articuladora de la Red Internacional de Huertos Educativos, de la Comisión de la Certificación Agroecológica Participativa del Tianguis, Comida Sana y Cercana, y de la Alianza de Mujeres en Agroecología, Ama Agua, que busca en el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la agroecología dentro de la academia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a Gelda para que hoy nos comparta su conferencia. Muchas gracias, Gelda. Muchísimas gracias, Jorge. Qué honor poder estar con ustedes hoy en este importante evento donde inician sus estudios doctorales, personas que van a marcar el futuro de nuestra academia y pues de nuestra sociedad. Entiendo que muchas de las personas que están hoy escuchándonos pues vienen de carreras distintas, intereses distintos. Entonces quizás se preguntarán, pues, ¿y a mí qué me importa el escalamiento, la masificación de la agroecología? Pero por eso quise darles también un énfasis en la alimentación,
que es un acto que la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos la dicha de poder hacer 3 veces al día, a veces más, pero hay personas que no tienen esa oportunidad, ese privilegio. Entonces, pues en ese sentido les quiero compartir el trabajo que hemos estado haciendo en el Colegio de la Frontera Sur, este centro de investigaciones en el sur de México, donde ya tengo 23 años de estar trabajando y donde tuve también la dicha de tener a Jorge Camacho como estudiante de maestría, uno de los más brillantes que hemos tenido en la institución y que ahora pues forma parte del grupo docente de ustedes. Pues, pues quisiera empezar con esta imagen porque seguramente todas las personas aquí tienen pues mucha conciencia de que hay hambre en el mundo y que tenemos que hacer algo como académicos, académicas, académiques. Es nuestra responsabilidad y aunque ustedes estén estudiando quizás ingeniería electrónica, pues seguramente tienen en su mente, en su corazón, esa idea de hacer una ciencia academia relevante para ayudar a la gente más necesitada a salir adelante. Pero también casi siempre que pensamos en el hambre en el mundo, pues pensamos en países lejanos, ¿verdad? Que como esta imagen de un grupo de refugiados del Chad, pues que les pidieron estos fotógrafos que pusieran todo lo que tenían para alimentarse en una semana, la familia entera, sobre esta alfombra. Y pues realmente esto tal vez es muy, muy poco para acabar con el hambre. Sin embargo, pues es sorprendente también cómo en Costa Rica, que es uno pues de los países o el país más adelantado de la región, también hay muchas personas que sufren hambre, sobre todo esto a raíz de la pandemia, que hizo que muchas personas perdieran sus empleos, pero desde antes también ya existía ese problema. Los últimos datos que encontré dice que al menos el 15% de la población en Costa Rica tiene carencias alimentarias y uno se pregunta cómo es posible, ¿verdad? En un país con tanta riqueza, con tanta industria turística, de computadoras, con un buen nivel educativo. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y pues esa ha sido la pregunta que nos ha motivado a muchas personas a trabajar. ¿Qué podemos hacer para acabar con el hambre en el mundo? Y fue esa una de las principales razones por la que hace 50 años se empezó a hablar de la revolución verde. ¿Cómo podemos hacer que el campo sea más productivo? ¿Cómo podemos hacer, tener mejores cosechas para alimentar al mundo? Y ahí, pues la idea que todavía prevalece es esa, que debemos hacer al campo más eficiente y la forma de hacerlo es a través de estos diferentes insumos, que muchas veces llamamos modernizar el campo, ¿verdad? Con herbicidas, insecticidas, fungicidas, maquinaria, fertilizantes químicos, variedades mejoradas, ahora los transgénicos, y que pues muchas veces transforman nuestros campos, donde antes habían selvas tropicales megadiversas en monocultivos, aquí en Chiapas, donde yo vivo, hasta en los pueblitos más lejanos, está siempre la veterinaria, donde se anuncian los diferentes insumos de estas grandes transnacionales que
pues determinan mucho de lo que se hace en el campo alrededor del mundo. Y pues creo que todo el mundo ha escuchado los problemas causados por los insecticidas químicos, desde el cáncer, problemas con la salud reproductiva, problemas con el sistema endocrino, y además pues todo el impacto negativo que tiene sobre el ambiente. En los últimos años hemos escuchado mucho sobre este síndrome que está afectando a las abejas, que de repente colmenas enteras desaparecen, la preocupación, ¿verdad?, de cómo vamos a polinizar nuestros cultivos, y luego todos los problemas que esto tiene, que por acabar una plaga surgen otras, porque estamos acabando con los insectos benéficos que antes las mantenían bajo control, con la biodiversidad en general, y provocando además resistencia a las plagas. Entonces, tratando de inventar una nueva forma de matar. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros países hay muy poca investigación sobre esto, porque se requiere de buena voluntad de los gobiernos, se requiere de estudios a largo plazo, y eso pues requiere una inversión fuerte en investigación, en proyectos de largo aliento, y en la mayoría de nuestros países eso no sucede. Sin embargo, encontré varios estudios que se han hecho en Costa Rica, no necesariamente de universidades costarricenses, sobre el impacto de los plaguicidas, de la piña, sobre los metales y pesticidas organoclorados en cocodrilos y otra fauna de nuestros países. Cómo los plaguicidas están afectando la agricultura y los mercados en Costa Rica, cómo se han contaminado los suelos y la atmósfera. Y pues sí, realmente es alarmante, y es algo que pues muchas veces no se habla suficientemente, y tampoco no se miran buenas voluntades de la mayoría de nuestros gobiernos de hacer algo al respecto. Y algo que se escucha menos aún es el impacto de los fertilizantes químicos que usamos en estos grandes monocultivos. Pero pues sí tenemos evidencia de que el suelo, que es pues la base de la agricultura, el suelo que muchas veces lo miramos nada más como un ente inerte donde vamos a poner fertilizantes para cosechar, pues realmente es un ecosistema vivo, donde si aplicamos un fertilizante orgánico o químico, vamos a afectar de una forma positiva o negativa a los organismos que viven allí. Y son estos microorganismos que muchas veces hacen disponibles los micronutrientes que están en el suelo para la planta, y de ahí para nosotros. Entonces, poco se habla de que el sobreuso de estos fertilizantes sintéticos, fertilizantes químicos, pues afectan la vida en el suelo, y por lo tanto la salud de la planta y la salud de las personas también. En el suelo pues viven millones de microorganismos que apenas estamos empezando a estudiar. Ahora con las nuevas herramientas biotecnológicas, los microscopios que hemos desarrollado, pues nos hemos maravillado con lo que sucede ahí, y la ecología del suelo es bastante nueva. Hay muchísimas cosas todavía por descubrir en este microcosmos maravilloso. Y por supuesto, también esta agricultura industrial que se fija nada más en buscar altos rendimientos, pues ha afectado enormemente la biodiversidad en Costa Rica. Uno de los libros maravillosos que empezó a pues crear alertas de lo que está sucediendo en Costa Rica con los grandes monocultivos de frutas, que más que todo son para exportación,
de Yvette Perfecto y de John Vandermeer, Breakfast for Biodiversity. Es un libro que les recomiendo mucho si no han leído. Cómo estas grandes agroindustrias están afectando lo que Costa Rica se siente tan orgullosa. Y pues además esta agricultura industrial que promete que estas variedades mejoradas, híbridas, transgénicas, ahora hablamos más como de CRISP, que es son cultivos diseñados, modificados genéticamente con precisión, pues está causando pérdida de diversidad, pérdida de lo que nos alimentamos, ha generado más uso de herbicidas, sobre todo con la soya transgénica, porque pues es una soya resistente al herbicida, pues entonces se aplica más con ganas, y por supuesto creando dependencia económica y más problemas con plagas. Y algo interesante es que muchas veces estas variedades son menos nutritivas también que las variedades tradicionales. Por ejemplo, estas variedades modernas de elote dulce que se han puesto tan de moda en muchos de nuestros países, imagínense que tienen 40% de azúcar. Entonces, es casi como que fuera una barrita de esas de chocolate industrializado, mientras que las variedades tradicionales nada más tienen 10% de azúcar, pero precisamente hemos ido desarrollando ese gusto por lo dulce que preferimos entonces estas nuevas variedades que las que consumían tradicionalmente nuestras abuelas. Igual con estos tomates de cáscara se han ido desarrollando variedades que sean menos amargas, pero al quitarle lo amargo le hemos también quitado micronutrientes que nos brindan elementos nutritivos para nuestra salud. Y pues ahora mismo la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, hay cada vez más evidencia que se le echa la culpa, ¿verdad?, a los chinos y a los mercados estos húmedos, le dicen allá, a los mercados que aquí en América Latina tenemos o hemos tenido siempre, aunque muchas veces también amenazados, porque ahora muchas veces preferimos ir a un supermercado porque tenemos la idea de que ahí está todo limpio. Y que fueron en esos mercados donde se venden animales vivos que empezó a transmitirse la enfermedad, pero hay cada vez más evidencia que es esta pérdida de biodiversidad de nuestros bosques que hace que muchos de estos animales tengan que emigrar a las áreas donde vivimos las personas, y cada vez estamos entonces en mayor exposición a ellos. Además, claro, hay toda una serie de hipótesis de que fue creado en un laboratorio, pero esto ha ocurrido anteriormente con la influenza aviar. Anteriormente inmediatamente decían, nació esta enfermedad en estos lugares en Asia donde tienen a las gallinas y a los patos en sus patios, cuando hay muchas evidencias que son en estos encierros donde los animales no pueden ni moverse, donde tienen que estar recibiendo constantes dosis de antibióticos para sobrevivir en estas condiciones con dietas que no son las naturales, donde se reproducen estos microorganismos y que luego por X o Y razón se escapan y llegan a afectarnos a nosotros. Además, hay bastante evidencia de cómo estos huevos de patio, le decimos nosotros en Guatemala, aquí en México le dicen huevos de rancho, no sé cómo le dicen en Costa Rica, comparado con esos huevos de fábrica que son la mayor parte de las veces los que logramos consumir, quienes vivimos en las ciudades, pues tienen una gran diferencia. Un huevito de esos de supermercado ya no es un huevito. Miren las diferencias que tienen de vitamina D, de vitamina A, E, omega 3. ¿Por qué tenemos que estar ahora consumiendo megadosis de omega 3? Porque nuestros alimentos, ni siquiera el salmón, que tanto nos lo promueven, ¿verdad?, como gran fuente de omega 3,
3, pues ya no lo tiene porque es un salmón que fue criado en cautiverio con piensos en Chile y también con altas dosis de antibióticos que no se mueven, no van a buscar sus propios alimentos y por lo tanto sus cantidades de omega 3 son muy bajas. Y algo que no se habla mucho es también cómo esta agricultura industrial ha afectado nuestra cultura. La cultura costarricense de ir a coger café, la carreta de bueyes, ya queda nada más en las ferias, en un recuerdo. Pues entonces vamos perdiendo nuestra propia identidad, nuestra propia alimentación. ¿Quiénes de ustedes todavía desayunan su picadillo de arracache? Bueno, han logrado que McDonald's sí comercialice su gallo pinto, pero ¿de dónde viene ese gallo pinto? La gran cantidad de arroz y frijol consumido en Costa Rica no es producido ahí. ¿Qué va a pasar cuando ya en un futuro muy cercano, pues el petróleo sea más escaso y no podamos importar nuestros alimentos? Ya está sucediendo ahora, ¿verdad? Con la escasez de contenedores y de barcos. ¿Cuántos, pues, de nuestros ingredientes, de las cosas que compramos del otro lado del mundo, no han venido? Porque no hay suficientes contenedores. ¿Y qué pasa cuando el cambio climático nos está amenazando cada vez más con huracanes, destruyendo nuestros puertos, las carreteras? ¿Cómo va a llegar el alimento hasta Heredia, hasta San José? Y hemos también lastimosamente perdido la diversidad de nuestra alimentación. Los platos, famosos platos de la buena alimentación en nuestras guías alimentarias son casi iguales en la China o en Guatemala, que lo ponen en una forma de una olla alimentaria, o que es el que promueve Costa Rica, pero casi todos tienen lo mismo, ¿verdad? Su piñita, su manzana, su banano, pan de caja, espaguetis. Algo que me pareció interesante fue que en Costa Rica sí ponen grasas y azúcares, mientras que en los otros no lo ponen, o mucho menos. Pero se ha puesto entonces nuestra dieta homogenizada en todo el planeta. ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros? Pues una de las consecuencias es que a pesar de que esta agricultura industrial fue pensada para alimentar al mundo, para aumentar rendimientos, sí logró aumentar rendimientos, pero alimentar al mundo no. Miren estas cifras. 821 millones es el número de personas subalimentadas en el mundo. 39 millones en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay suficientes alimentos, pero el problema no es de falta de producción de alimentos. El problema es una mala distribución. El problema es que todavía hay gente miserable que no tiene el dinero para comprarla. ¿Cuánto de los alimentos que ven ustedes en los supermercados, en el mercado, en Costa Rica, va a parar al basurero? Y hay un montón de gente que todavía no se va a la cama con la barriga llena. Y un problema súper importante, además de lo de la inseguridad alimentaria, es que ahora hemos visto que ha aumentado los casos de personas con problemas de salud por la mala alimentación, no por la falta de alimentación, sino que esta agricultura industrial que se ha basado principalmente en producir arroz, maíz, soya, trigo, pues ha disminuido nuestra dieta, la diversidad en nuestra dieta,
y se ha también enfocado a estos granos súper procesados, ¿verdad? Se consume el arroz blanco, no arroz integral. Se consume el pan blanco, no el pan integral. Incluso a veces si compramos esos panes de caja con 7 granos, pero si uno lee los ingredientes, los primeros ingredientes muchas veces es azúcar para darle el colorcito café. Entonces eso ha provocado esta agricultura industrial. No solo no ha acabado con el problema del hambre en el mundo, sino que ha provocado problemas de obesidad. 25% de la población sufre obesidad en América Latina. Miren en Costa Rica, 34%, o sea que es más alto el índice que en otros países de América Latina. En los últimos 50 años, Costa Rica ha hecho algo maravilloso porque logró reducir el porcentaje de personas con desnutrición, pero aumentó la cantidad de personas con obesidad. Y la obesidad en sí no es un problema, la obesidad en sí tal vez es algo que vemos, ¿verdad? Pero el problema es el síndrome metabólico que está asociado a esta dieta occidental o dieta industrializada. Problemas de corazón, problemas de lípidos, o sea, colesterol alto, triglicéridos, hipertensión, diabetes tipo 2, Alzheimer está también relacionado con una mala alimentación, cáncer, ovario poliquístico, hígado graso no alcohólico. Todas estas enfermedades están en aumento en nuestros países. 14% de la población en Costa Rica es diabética. Y la primera causa de muerte en Costa Rica son enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando nos dicen necesitamos esta agricultura industrial, necesitamos los transgénicos, los fertilizantes y los insecticidas para alimentar al mundo, tenemos que decir, ¿alimentarnos cómo? Nos está matando, nos está matando. Costa Rica tiene una inmensa agrobiodiversidad en frutas, en verduras. La está desapareciendo a costa de estos monocultivos de banano y de piña. Pero afortunadamente hay esperanza, porque hay un fuerte movimiento en Costa Rica de campesinos. Todavía existen esos campesinos que tienen en su poder semillas locales bien adaptadas al ambiente de Costa Rica, al gusto de los ticos, y que tienen un profundo saber de cómo manejar estas semillas, de cómo cultivarlas sin afectar al medio ambiente y para producir alimentos sanos. Y lo mejor es que estas campesinas, campesinos, se están organizando. El movimiento de la Vía Campesina, que es una organización campesina alrededor del mundo, tiene un fuerte componente, capítulo en Costa Rica. ¿Y qué promueven? ¿De qué hablan? ¿Qué piden? Pues además de tener acceso a su tierra, al agua, a subsidios, pues la Vía Campesina ha tomado a la agroecología como bandera de lucha. ¿Y qué es la agroecología? Bueno, pues la agroecología es una ciencia. Empezó a hablarse de la palabra agroecología finales de los años 70, principios de los 80, con profesores estadounidenses o que trabajaban en universidades estadounidenses como Steve Gleasman, John Vandermeer, Débora Leturno, Susana Hedge, Miguel Altieri, un chileno radicado en California, porque empezaron a preocuparse de qué estamos haciendo con esta agricultura industrial, qué está pasando con el suelo, con la biodiversidad, debemos de hacer algo. Y se volcaron entonces a ver cómo se hacía la agricultura antes, y afortunadamente en América Latina, como les decía, todavía hay muchos campesinos que
cultivan la tierra de una forma amigable. ¿Y cómo le hacen? Decía Steve Gleason, para producir maíz en marzo, en plena sequía. Le dicen maíz marceño, aquí en el sur de México. Y empezó a documentar el proceso. Debemos de ver la agricultura con un lente de la ecología. Entonces así nació la agroecología, como la ciencia que estudia los agroecosistemas desde una perspectiva ecológica, viendo las interacciones de lo que ocurre en una parcela con su alrededor, que si ponemos un abono, ¿qué va a pasar con las bacterias que viven en el suelo? ¿Cómo va a afectar eso a la planta? Y poco a poco ha ido evolucionando esa definición de agroecología, que al inicio nació como una ciencia desde las ciencias naturales. Pero gracias a personas como Sevilla Guzmán en España, un sociólogo que se interesó en esto que hablaban de agroecología en América Latina y dijo, bueno, sí, pero la ecología también incluye a las personas, también incluye entonces la sociología, la antropología, la economía, cómo afectan nuestras decisiones sociales, políticas al campo. ¿Será que una política agraria va a afectar las gallinas ciegas de nuestro suelo? Pues sí, eso es lo que estudiamos nosotros, nosotras las agroecólogas. Y hablamos también que la agroecología como práctica. ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas? Pues las prácticas agroecológicas son aquellas que mantienen el suelo vivo como sustento de la producción, que mantienen la biodiversidad biológica, que hace eficiente el uso del agua, de los nutrientes, del espacio, del tiempo, de los materiales. Insistimos en que no se trata de encontrar remedios naturales para manejar las plagas, sino que tenemos que diseñar la parcela de una forma que cuando llegue algún insecto herbívoro, coma, pero que coma poco, como me decían a mí mis paisanos campesinos indígenas en Guatemala. Tenemos que reconocer que es un sistema complejo y dinámico, que no hay recetas universales, que lo que nos funciona aquí en el altiplano de Chiapas, pues no va a ser lo mismo para Punta Arenas en Costa Rica. Pero estos principios sí, el tener el suelo vivo, en conservar la biodiversidad, en hacer eficiente el sistema, en depender cada vez menos de insumos externos, aunque sean biológicos. Eso es la agroecología. Y además basado en un encuentro horizontal de saberes, en un diálogo entre los campesinos, que son los expertos en su pedazo de tierra, con las personas que hacemos ciencia y que tenemos la fortuna de leer un artículo que se va a publicar en una revista en Dinamarca, o que estamos en contacto con organizaciones civiles en Senegal, y que nos permite tener una visión amplia, pero poco profunda, como los campesinos en cambio tienen una visión estrecha, pero muy profunda y expertos en su sistema. Entonces, solo es este diálogo lo que va a permitir poder diseñar en conjunto sistemas agrícolas sanos que nos den una buena alimentación. Entonces, imagínense, desde los 80 que se empezó a promover la agroecología. Y lamentablemente son en muy pocos lugares del mundo donde la agroecología se practica a nivel regional. Son contados los casos en el mundo donde hay millones de personas practicando la agroecología. Uno de esos casos es en la India. Otro de esos casos es en Brasil. No tanto de millones, pero de miles aquí en Chiapas con la cafeticultura orgánica. Pero en Cuba, pero
de ahí hay personas, sí, practicando la agroecología en muchas partes del mundo, pero más a nivel individual. Entonces, por eso, con mi equipo de investigación aquí en el Colegio de la Frontera Sur, hace 9 años que nos propusimos tratar de entender por qué fregados, si la agroecología es tan buena, no se practica en todos nuestros territorios. Por supuesto que hay poderes oscuros, ¿verdad? Como esas grandes transnacionales que compran a nuestros gobiernos, que tienen más dinero que nuestros ministerios de agricultura, que pues es una barrera importante, pero de todos modos, ¿por qué no más campesinos dicen, pues ya no queremos sus productos, vamos a practicar la agroecología? Entonces, con esa pregunta en mente, hemos enfocado nuestra investigación en los últimos 8 años y junto con nuestros estudiantes hemos estado tratando de documentar los casos donde sí se puede observar la agroecología brillar en grandes territorios y con millones de personas. La página de nuestro trabajo la pueden encontrar en la página de Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, masificación. Y ahí pueden encontrar los artículos que hemos publicado, quiénes somos, los proyectos actuales que tenemos, como por ejemplo La Vida, que es un proyecto que tenemos para fomentar la agroecología con maestras y maestros desde el preescolar hasta la universidad, aliada a la Red Internacional de Huertos Educativos. Tenemos un proyecto también que es una comunidad de aprendizaje y soberanía alimentaria con organizaciones civiles de Chiapas y de Yucatán. Tenemos uno de los profesores que es técnico de la Vía Campesina Internacional. Y lo que hemos hecho entonces es pues tratar de entender. Primero hubo algunas personas que nos dijeron, ¿por qué hablan de masificar? Si están diciendo que la agroecología no tiene recetas sino principios, pues masificar nos da esa idea de que van a hacer lo mismo en todo el mundo. Y nosotros lo que entendemos por masificar es que los principios de la agroecología, cada persona, cada finca, cada región, los haga suyos con los cultivos que tienen, con los recursos que tienen, con los saberes ancestrales que tienen. Entonces hay muchos adjetivos que se podrían usar para decir lo mismo de qué es la masificación. Ampliación, transformación, cambio de régimen, escalamiento. La verdad es que ninguno es satisfactorio, pero creo que lo importante es esto de que con masificación queremos que el mundo deje de producir estos agroecosistemas de muerte y empiece a producir de forma agroecológica para brindarnos alimentos sanos, que todas las personas puedan tener en su plato alimentos que no hayan sido rociados por plaguicidas y que además hayan sido producidos de una forma que a las personas que lo produjeron les hayamos pagado lo que se merecen de una forma justa. Que no sean estas personas que nos brindan nuestros alimentos, a veces las que no tienen que suficiente para comer o para el caso de se enferman, poder pagar un hospital o mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, de eso hablamos en este editorial que publicamos en un número especial de la revista Agroecology and Sustainable Food Systems. ¿Cómo definimos nosotros la masificación? Decimos también que la masificación es recuperar el sentido de solidaridad, reciprocidad y la proporción saludable de nuestro sistema alimentario. Soñamos entonces con estas muchas pequeñas parcelas, con muchas familias en muchos territorios produciendo alimentos sanos. Y en el primer artículo que trabajamos como equipo
de investigación. Además, algo que se me olvidaba comentarles es que este equipo de investigación es un equipo multidisciplinario donde participamos personas que estudiamos ecología, personas economistas, antropólogas, sociólogos, politicólogos, porque para solucionar un problema complejo es necesario verlo desde diferentes aristas. Una persona especialista en ecología, pues no puede, no ha sido incapaz nuestro grupo anterior, que éramos constituidos únicamente por ecólogos y agrónomos, de ver, de poder avanzar. Podríamos hacer artículos muy interesantes sobre algún aspecto de la agroecología, pero pues no lo lográbamos difundir. Entonces vemos que es súper importante trabajar en equipos multidisciplinarios, internacionales también, porque estos problemas del hambre, pues son ya globales. Necesitamos hacer alianzas. Entonces, en este primer artículo quisimos entender qué factores hacen posible que la agroecología se lleve a masificar en varias regiones. Y para eso, pues estudiamos documentos que habían sido escritos para sistematizar, por ejemplo, el movimiento campesino a campesino en Centroamérica que se dio a finales de los años 80, el movimiento nacional campesino en Cuba, la agricultura de presupuesto cero en la India, la red Ecovida en Brasil, que es una red de mercados de productos agroecológicos en el sur de Brasil, y la cafeticultura orgánica aquí en Chiapas. Lo que identificamos es que a todos los movilizó una crisis. Pero ¿cuántas veces hemos tenido crisis y empezamos a sufrir y a pensar se va a acabar esto, pero no hacemos nada? Vimos que en todos estos casos era clave tener tierra. El no tener acceso a la tierra hace que la gente no quiera invertir en procesos de largo plazo, ¿verdad? Si estamos trabajando en una pendiente, pues no vamos a hacer terrazas si el terreno no es nuestro. También identificamos que siempre en estos casos los procesos pedagógicos fueron constructivistas. O sea que no fue el técnico, el agrónomo que llegó a decirle a la gente cómo hacer las cosas, sino que hubo un diálogo, un intercambio. ¿Qué necesidades tienen ustedes? Ah, pues miren que nosotros hemos visto esto en Cuba, podríamos probar. Ah, no, pero esto no me sirve a mí porque esto es demasiado trabajo. Son estos procesos pedagógicos los que permitieron en estos casos que la agroecología avanzara. Y algo clave es que en todos los casos había organización social. Claro, un campesino, una campesina puede tener un paraíso maravilloso en su suelo, pero ahí se queda. Si no está aliada con sus vecinas, si no está aliada en una cooperativa, en una organización campesina, es muy limitado lo que se puede hacer para llegar a escalarlo. Vimos súper importante también que existiera un discurso movilizador. Y eso es interesante porque muchas veces ese discurso movilizador era relacionado con la religión. Aquí en Chiapas fue la Iglesia Católica que promovió la agricultura orgánica, en la cafeticultura orgánica. En la India, pues Palakar, el líder de la agricultura de presupuesto cero, habla de que dejar el suelo desnudo, sin cobertura, sin hojarasca, es como desnudar a Shiva, dice él. Y eso pues sacude a cualquier persona allá en India. Y por supuesto tienen que haber prácticas agroecológicas efectivas. También vimos que, aunque no pensamos que iba a ser trascendental, por lo menos en los casos que estudiamos no lo fueron. Los mercados de agricultores, claro, fueron clave en Brasil, pero no en Cuba, no en la India. Siempre pensamos que se necesitan políticas públicas, ¿verdad?, para impulsar cambios. Solo en Cuba ayudó tener una política pública que al desmoronarse la Unión Soviética y no tener
petróleo, ni fertilizantes, ni todos esos insumos de la agricultura industrial, y pues pusieron por orden militar a producir lechugas orgánicas a la población en La Habana. Pero en los otros países no. Podría apoyar, pero muchas de estas iniciativas se dieron desde la base, desde el pueblo, desde las organizaciones campesinas. Y también los aliados externos se ayudan, pero ayudan siempre y cuando sean aliados, no sean personas que quieren su protagonismo o que quieren llegar a decirle a las personas cómo hacer las cosas. Ya nuestros estudiantes han ido avanzando y nos han criticado también a nosotros, de decir, bueno, no solo eso, tenemos que tomar en cuenta la cultura, tenemos que tener un enfoque feminista. Sin feminismo no hay agroecología. Los jóvenes tienen que ser incluidos, cómo hacer que sea atractivo quedarse al campo. Hemos visto también la importancia de la alfabetización agroecológica en la escuela, de buscar imanes que atraigan a las personas. Tal vez es una abejita nativa que quieren producir, pero si están rodeados de campos con agrotóxicos, pues empiezan a pensar, pues tal vez sí, podemos empezar a sembrar de forma agroecológica para salvar a nuestra abeja. O en Colombia, como después de que les impusieron esa ley de que no podrían los campesinos guardar sus semillas, la gente se levantó y dijo, ¿cómo? Son las semillas de nuestros ancestros, las vamos a defender. Y eso les permitió empezar a hablar también de agroecología. Y finalmente, pues, ¿de qué depende que la agroecología florezca al fin y al cabo? Pues mucho depende de nuestras decisiones alimentarias. Y ahí es donde viene quizás la importancia para algunos de ustedes que no trabajan con cuestiones de agricultura ni medio ambiente, pero al fin y al cabo comen. Entonces yo les invito a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes a pensar cada vez que se llevan un bocado a la boca. ¿De dónde vino este alimento? ¿Quién lo produjo? ¿Cuánto ganó la familia que lo produjo? ¿Vendrá de la agricultura de la muerte o de una agricultura de vida? Y solo así vamos a empezar a hacer la diferencia. Esa es mi invitación ahora que ustedes empiezan este nuevo ciclo en sus vidas, estudiantes de doctorado. Pregúntense de dónde viene su comida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Helda, por esta conferencia tan emotiva y tan reveladora. Bueno, podemos abrir espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, quieren comentar al respecto. Sé que Helda está muy dispuesta a responder inquietudes o ampliar algunas cosas que les pueda interesar. Entonces, no sé si alguien, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención. Por acá veo a Silvia Echeverría. Adelante, Silvia. Gracias. Bueno, no estoy muy segura si doña Hilda va a tener la información, pero bueno, saber si el movimiento de la vida campesina y otros movimientos de agroecología y agricultura orgánica en Costa Rica tienen contacto apropiado, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura o si reciben algún tipo de apoyo. Personalmente siento que el ministerio no ha sido muy eficiente en apoyar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces quería saber si existe algo que yo desconozca. Muchas gracias, Silvia, mucho gusto. Súper importante pregunta y pues lamento, así como bien sabías ya desde el inicio, no puedo contestarla, pero voy a preguntar a mi colega Peter Roset, que trabaja con nosotros en el equipo de masificación y él es técnico de vía campesina, para ver
que en el futuro les pueda contestar, y se lo voy a enviar a Jorge para que él te lo haga llegar. Yo puedo imaginar que depende, porque como la Vía Campesina está formada de varias organizaciones, entonces a veces hay apoyos individuales o a una organización que forma parte de Vía Campesina. Y tampoco conozco muy bien cuál es la ideología que promueve actualmente el Ministerio de Agricultura en Costa Rica. Aquí en México, con este nuevo gobierno, la agroecología se ha planteado como una de las pues, principales banderas y se está promoviendo. Hay muchos proyectos, como por ejemplo Sembrando Vida, que es un proyecto que pues promueve la siembra de árboles entre los cultivos, entre las milpas, entre los cafetales, los cacaotales. También hay un gran proyecto para fomentar entre los jóvenes la formación agroecológica. Tiene sus detalles, ¿verdad? Muchas veces ya ponerlo a la práctica y sobre todo cuando se quiere hacer de una forma muy rápida, pues no siempre funciona. A veces se vuelven también recetas, no parten de los saberes locales. Pero bueno, por lo menos ya está la palabra agroecología en el discurso gubernamental. Perdón que no me preparé en ese sentido para contestar a ustedes. Muchas gracias. Veo que Juan Clímaco tiene la mano levantada. Bueno. Adelante, Juan. Doctora Helda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué buena presentación, felicitaciones. Nosotros aquí en Colombia, esa palabra agroecología también hasta ahora está iniciando. Eso era una locura cuando se hablaba de agroecología. Me parece interesantísima y eso de los saberes ancestrales es algo que tiene que recuperarse. Me parece que por ahí es el camino donde podemos nosotros verdaderamente darle sostenibilidad a una producción que tenemos y que cada vez se ve más inclinada al uso de químicos. Yo como fitopatólogo veo que esto es un buen comienzo de empezar a interactuar, pero quisiera preguntarle algo. ¿Cómo ha hecho usted para convencer a aquella gente que simplemente usa el químico porque le gusta ver que el animalito se muera sin hacer ninguna evaluación para detectar qué tan importante es aplicar el químico? Y entonces de esa manera pues hemos venido contaminando, acabando con la fauna, la microfauna, pero es difícil llegarle a esas comunidades o a esos productores. Entonces, ¿qué han hecho ustedes para poder entrar y minimizar por lo menos la aplicación de químicos? ¿Cómo lo han hecho, doctora? Ay, Juan, pues esa ha sido la pregunta de mi vida y todavía no la resuelvo, pero cuando empecé a trabajar aquí en el Colegio de la Frontera Sur como investigadora, fue súper difícil. Primero ir a trabajar con agricultores y sí, hacía esa campaña como de evangelización agroecológica, hablando de los peligros de los plaguicidas, de los beneficios de los insectos depredadores o parasitoides, mostrando algunas prácticas alternativas. Y pues sí, era muchas veces como toparme contra una pared. Y desde hace unos 12 años decidí que era muy difícil trabajar con adultos, que mejor íbamos a empezar a trabajar con niñas y niños. Empezamos a trabajar en las escuelas y vimos muchísima recepción. Era increíble y a veces esos niños y niñas iban y le hablaban a sus familias
para decirles, ya dejemos de usar esto, es peligroso, así me lo dijeron en la escuela. Como que vimos que ahí había un caminito. Y luego ahí nos encontramos con sus maestras, de que también estaban preocupadas por esos tóxicos y también estaban preocupados por la forma que comían los niños. Entonces empezamos a ver que la alimentación era una vía para empezar a hacer conciencia. Porque como les decía yo, al final de la charla, todas las personas comemos y si empezamos a cuestionar, ¿mi comida tiene veneno? Yo no quiero comida con veneno, que así vamos a empezar a cambiar y a exigir. Y muchas de las personas que usan los agrotóxicos, pues es porque lo que tienen a la mano, porque el gobierno o porque las empresas les dicen con esto es la forma de producir alimentos. Yo no sé cómo es en Colombia, pero aquí en Chiapas muchas veces ha sido el gobierno o los candidatos a gobierno que regalan estos agrotóxicos y también con esa idea que nos han metido de que debemos de producir más y esta es la forma moderna de hacerlo. Pero finalmente, como siento que he logrado sembrar una buena semilla y que está floreciendo, es a través de la niñez y a través de las personas consumidoras. Por eso es que también trabajo con el mercadito agroecológico aquí en San Cristóbal de las Casas. Cómo las personas empiezan a agarrar conciencia y a exigir que no quieren veneno en su comida. Y yo creo que entonces eso es un deber ciudadano que finalmente vamos a hacer que esta agricultura agroecológica florezca. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchísimas gracias, Helda, por la respuesta. Quería leer un poco aquí. Hay algunos comentarios y pues están muy, muy bonitos. Muchas gracias. Qué bonita charla. Gracias por la conferencia. Una charla muy interesante y reflexiva. Una conferencia muy inspiradora sobre un tema muy importante. Muy buena conferencia. Gracias por el llamado a la reflexión. Excelente charla. Muchas gracias. Entonces, me parece que pues es algo, ¿verdad? Que realmente pues sí es una charla que nos lleva a eso, a la reflexión, ¿verdad? Y me parecía muy interesante lo que, por ejemplo, lo que consultaba Silvia y también creo que estamos en un momento también crucial, ¿verdad? El próximo domingo nosotros vamos de nuevo a las urnas a elegir a nuestro nuevo gobierno. Creo que sería muy importante leer esos planes de gobierno, ¿verdad? Y ver quién de de esas propuestas pues nos da alguna luz al respecto, ¿verdad? Porque sí es todo un tema, ¿verdad? En el que desafortunadamente creo que no es la política que se ha querido impulsar, ¿verdad? La agroecología. Es muy extraño porque sí, hace unos meses recuerdo que en una participación de Carlos Alvarado en algún encuentro de estos internacionales empezó a postear cosas sobre la maravilla de la agroecología pero bueno, de ahí a que realmente el gobierno apoye una cosa de estas, pues es muy, muy complicado, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, creo que bueno, es un muy buen momento para hacernos, para reflexionar al respecto, ¿verdad? Giovanni creo que quería hacer también una intervención. Adelante, Giovanni. Sí, bueno, gracias Elda, de nuevo por estas charlas tan emotivas y interesantes de reflexión. Quería preguntarte, mucho de lo que hablaste en esta y en la anterior, en el coloquio, hablaste sobre todo en la región latinoamericana, pero no sé cómo se está viendo la agroecología o la ecología o la agricultura orgánica, que por lo menos en España hay una gran parte de personas
motivadas en comprar productos orgánicos. ¿Cómo se comportan países, digamos, europeos o Estados Unidos o Rusia, que son potencias mundiales, tanto exportación como en el cultivo masivo con todos estos agroquímicos y transnacionales, transgénicos, etcétera, que irían en contra? O sea, ¿cómo están produciendo estos países que tienen en el ámbito de la, no sé, agroecología o agricultura orgánica? Muy buena pregunta, Giovanni. Muchísimas gracias por la oportunidad de expandir un poco. Te voy a hablar sobre todo de Estados Unidos, que es lo que mejor conozco. Hay una enorme demanda de productos orgánicos, hasta comida para perros, para mascotas orgánicos. Ha sido quizás uno de los productos de mayor demanda en los últimos 15 años. Ha sido una industria tan potente que ha llevado hasta la devaluación del concepto de orgánico. En California, por ejemplo, que es donde se produce la mayor parte de berries, le decimos ahora ya en América Latina, ¿verdad? Fresas, diferentes frambuesas, moras azules les decimos también, a los mirtilos, que los consumimos porque tienen altas dosis de antioxidantes, y los queremos orgánicos porque también ya la población, las familias de clase media, pues tenemos conciencia de que no queremos venenos en nuestros platos. Entonces hay una producción orgánica de estas frutas. Pero cuando uno va a los campos de fresas orgánicas en California, y si uno entiende un poquito de ecología, mira que eso no puede ser sustentable. Son hectáreas y hectáreas de la misma variedad de fresas para evitar que algunos hongos las ataquen, cubiertas, hectáreas y hectáreas cubiertas de plástico, que a dónde va a parar ese plástico después de unos 3, 4 años de uso, al suelo, o se biodegrada, dicen, ¿verdad? Pero pues mi compañera Esperanza Huerta, que es investigadora del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Campeche, está documentando cómo lombrices de tierra, gallinas, y quien se come a las gallinas tiene partículas de plástico en su organismo. Entonces eso no es sustentable. Entonces por eso nosotros usamos la palabra agroecología. Creo que muchas de las prácticas orgánicas y de sus inicios se podrían considerar prácticas agroecológicas, pero hablamos de agroecología porque queremos una agricultura sustentable, una pequeña agricultura que favorezca a las familias. Y entonces esta megaproducción de orgánicos tal vez va a satisfacer a estas familias de clase media, pero a costa de quiénes la están produciendo. Va a venir una enfermedad y se las va a llevar todas, entonces no es sustentable. Entonces por eso es que nosotros diferenciamos lo orgánico de agroecológico. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, interés de la población hay. Todo este café orgánico, el boom de la cafeticultura orgánica en Chiapas nació por demanda de alemanes. Los alemanes no quieren tóxicos en sus alimentos, entonces exigen este tipo de comida. La gran crisis que tuvo México con la miel, que estaba contaminada con polen de soya transgénica, fue por los alemanes. Allá cuando llegan las muestras de miel, examinan a ver qué polen, tiene un polen de soya, y qué soya se está cultivando en la península de Yucatán, soya transgénica que producen los menonitas. Negaron la entrada de esa miel a la península de Yucatán, y eso provocó que las familias campesinas productoras de miel
pues se están oponiendo completamente a que se siga sembrando la soya transgénica cerca de sus de las parcelas de ellos. Entonces, sí hay avances en cuanto al consumo, pero todavía hay bastante que hacer a nivel de la agroecología. Pero por otro lado, en la zona del este de los Estados Unidos, como Vermont, es quizás uno de los estados donde más se ha impulsado la agroecología, el consumo directo, y están haciendo alianzas ahora con Rhode Island y con, ya no recuerdo dónde está ¿cómo se llama el estado de donde está Boston? Massachusetts, para hacer una alianza regional para la producción local y de forma sustentable de alimentos. En Alemania también se exige mucho que sean alimentos amigables con el ambiente. En Japón también hay un gran movimiento para la producción agroecológica, pero eso sí, importan muchos de sus alimentos de Indonesia, donde lo que promueven los japoneses son puros químicos. Entonces, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, y por eso decía yo de que tenemos que hacer alianzas globales, ¿verdad? De cómo lo que producimos nosotros va a afectar a los de allá y cómo lo del consumo de allá nos va a afectar a nosotros. Y pues ojalá que muy pronto podamos hacer alianzas, aunque no sea del otro lado del charco, pero aquí en Mesoamérica, entre nuestro programa de posgrado y el de ustedes, creo que tendríamos muchísimas cosas que aprender, y la posibilidad de hacer investigación, pues uniendo a nuestros países, creo que es la forma de encontrar soluciones a estos problemas tan complejos que nos afectan. Muchas gracias. Muchas gracias, Helda. Juan, no sé si quedó la mano levantada o si quiere hacer alguna otra intervención. Perdón, no, me quedo levantada, discúlpeme, ya la bajo. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o intervención, pues creo que daríamos por concluida la interesante charla que nos dio Helda el día de hoy. No sé, Giovanni, si tomamos una foto. Sí, podría ser habilitar las